Voy a presentar primero, hoy día es el día de las urgencias oncológicas cardiovasculares. Vamos a tener tres clases. Vamos a ver visiones desde la oncología, vamos a ver endocrinólogos y vamos a terminar con una clase de un urgenciólogo para ver, digamos, para unir, digamos, estas dos clases previas anteriores. Voy a partir presentando al doctor Diego Carrillo, oncólogo médico, es parte del equipo de oncología torácica, tanto del Hospital Sotero del Río como de la Universidad Católica. Él va a partir hablándonos un poco sobre derrames pleurales y pericárdicos malignos. Dale, Diego. Súper, muchas gracias, Aileen. Entonces, como les contaba Aileen, yo trabajo en cáncer de pulmón principalmente, mesotelioma y tumores del mediastino, y me toca ver con mucha frecuencia estas patologías, que son patologías extremadamente graves que nos hacen correr a veces y que tenemos que tener una preparación óptima para manejarlas porque muchas veces pueden cambiar la historia de las personas. Las personas con cáncer de pulmón históricamente han vivido alrededor de 3 meses sin tratamiento y con tratamiento alrededor de 9 a 11 meses. Pero con los nuevos estudios moleculares y con la caracterización molecular específica, tenemos pacientes que superan los 10 años de sobrevida e incluso un grupo pequeño de pacientes que se curan en estadios avanzados. Así que por eso es muy importante que cuando un paciente debuta con estas urgencias oncológicas torácicas, las podamos manejar de forma óptima, porque hay un grupo que es alrededor de un 20 o 30% de pacientes que van a ser largos sobrevivientes y que si los salvamos de la urgencia inicial, vamos a poder ofrecerle terapias altamente efectivas. Entonces, vamos a hablar de las definiciones de los derrames más frecuentes, que es el pleural y el pericárdico maligno, después de fisiopatología, después de cómo se presentan en la clínica, vamos a hablar algo de marcadores moleculares, a quién y cuándo, y someramente vamos a tocar el manejo en urgencias intensivo porque va a ser tocado más en detalle en las próximas presentaciones. Entonces, ¿por qué es importante para un urgenciólogo o un intensivista manejar bien patología de urgencia oncológica torácica? Primero, porque es súper frecuente. En cáncer de pulmón, alrededor del 15 a 25% de las personas van a tener un derrame pleural maligno. Y cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes en Chile y en el mundo, ¿cierto? Y es por lejos el que mata más personas, tanto en Chile como en el mundo. Y les quiero dejar un mensaje aquí, sobre todo a los urgenciólogos o a las personas que trabajan en urgencia, y es que el 30% de los pacientes que debutan con cáncer de pulmón en la urgencia se mueren en la urgencia. Así de grave es esta enfermedad. Entonces, el derrame pleural es súper frecuente, ¿cierto? Y el derrame pericárdico está en hasta un 21% de las personas con cáncer en las autopsias, pero clínicamente es bastante menos frecuente, probablemente en cáncer torácico 1 de 10. Y es bien frecuente que esto sea la primera manifestación del cáncer y que en la urgencia y en los intensivos ustedes los reciban, ¿cierto? Con falla respiratoria o falla cardiovascular asociada a esta entidad clínica. Además, porque tiene diagnósticos diferenciales múltiples, ¿cierto? Y se asocia a un deterioro funcional que es severo y que genera riesgo vital en muchas oportunidades, ¿cierto? Y son cuadros clínicos que como son tan complejos y tienen una presentación que puede ser tan grave, requiere un enfoque rápido y multidisciplinario. Requiere que cuando el paciente ingresa, ¿cierto? Nos llamemos todos, yo llame a la urgencia cuando mando a hospitalizar al paciente que está debutando y el de la urgencia me llame para ver qué hacemos, ¿cierto? Y juntos hablemos con el del intermedio, con el cardiocirujano, con el cirujano de tórax, el bronco intervencional, etcétera. Entonces, son cuadros clínicos que requieren un enfoque multidisciplinario, requieren que todos conversemos para ver qué es lo mejor con la persona. Y como son cuadros complejos, generan altísimos costos en salud, ¿cierto? Y son causas frecuentes de reconsulta y de hospitalización. Entonces, hoy día justamente veía una persona que se drenó un derrame pleural en la urgencia, ¿cierto? Y lo mandaron al poli a estudiarse y por supuesto que eso no pasó en mucho tiempo y ahora 2 meses después está muy grave, hospitalizado en la UCI. Entonces, se mandan los derrames pleurales
malignos, ¿cierto?, por cáncer de pulmón. Al poli, sí o no, eso no es una respuesta que tenemos para todas las personas, pero sí es algo que tenemos que cuestionarnos cada vez que lo vemos y tenemos que tomar la decisión de forma muy, muy, muy consciente. Entonces, esta es una paciente mía, ¿cierto? Una chica jovencita que tiene 37, que estaba súper bien en su vida y empezó con dificultad para respirar y un poco de dolor torácico y llegó a la urgencia de la Católica con este escáner que después le hicimos un PET y tenía un cáncer pulmonar, ¿cierto? Con una fusión de ALK, con un derrame pleural masivo. Entonces, estos pacientes son graves, ¿cierto? Y requieren este enfoque que es bien multidisciplinario y que muchas veces requiere intervenciones activas y que muchas veces en el momento podemos hacer la diferencia con un manejo rápido en la urgencia para aliviar a los pacientes e incluso para obtener diagnóstico. Entonces, ¿cómo pasa que un cáncer genera derrame pleural o pericárdico, ¿cierto? Es porque hay invasión de la pleura visceral o de la pleura parietal o del peritoneo visceral o parietal, y eso hace que haya un aumento de la permeabilidad vascular, ¿cierto? Hay un estado proinflamatorio. El cáncer no es solamente un problema mecánico, sino que es también un problema biológico inflamatorio. Eh, Además, hay factores de crecimiento, factores de inflamación, ¿cierto? Que van a generar que se recluten más células inflamatorias y que además se genere más vasculatura que va a hacer que estos derrames aumenten. Por otro lado, ¿cierto? Eso es cómo se producen, pero también ¿por qué no se drenan? Si el sistema linfático tiene capacidad para drenar de forma bastante efectiva los derrames, ¿cierto? Y es porque en muchas ocasiones hay obstrucción linfática y eso hace que haya un aumento retrógrado de la presión hidrostática. Y hay tumores que se asocian más a derrame pleural, como por ejemplo el cáncer de pulmón, que el 40% de los derrames pleurales son por cáncer pulmonar, el 20% son por cáncer de mama y el cáncer de ovario y linfoma, que son un poco menos frecuentes, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo tenemos dos fotos de videotaracoscopías que muestran cómo la pleura está completamente infestada y reemplazada por masas tumorales, ¿ya? Esto es una cosa bien extrema, las fotos que le puse, pero a veces puede ser mucho más discreto, mucho más difícil de pesquisar. Esta pleura evidentemente se va a ver en el escáner, ustedes la van a ver en la ecografía cuando la hagan llegando a la urgencia, van a ver una pleura engrosada, ¿cierto? Pero a veces es mucho más sutil o son alteraciones focales que en el EcoFast no se va a ver. Otra cosa que es importante, ¿cierto?, es que todo derrame pleural masivo es un derrame pleural maligno hasta demostrar lo contrario. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí que, que hay compromiso tumoral que es extenso, pero que es bastante discreto, que no hay un engrosamiento tumoral tan claro como en la foto que vimos antes, y muy probablemente este paciente en el eco de urgencia no se va a ver engrosamiento pleural. Y lo otro que les quiero mostrar es que eh, cuando hablamos de un derrame pleural en cáncer, uno piensa inmediatamente en enfermedad avanzada. Pero aquí hay otra chica jovencita, yo me dedico a cáncer de pulmón y veo muchas mujeres jóvenes, porque hay harto cáncer de pulmón en mujeres jóvenes. Entonces, eh, esta es una mujer joven, ¿cierto? No fumadora, que llegó a hospitalizarse por neumonía. Ella era del norte, ¿cierto? Se sospechó neumonía, se hospitalizó en la UTI allá, bien grave, y por sospecha de que no era neumonía, la mandaron a la Católica, y aquí la recibí yo, llegó a la UCI, ¿cierto? Y me llamaron a mí de oncología porque tenía un tumor pulmonar. Entonces la fui a ver y miramos el escáner y tenía esta masa pulmonar apical izquierda que se metía al mediastino, ¿cierto? Y hacia abajo tenía derrame pleural. Entonces, lo que uno ha estudiado históricamente, ¿cierto?, es que el cáncer de pulmón con derrame pleural es un cáncer de pulmón etapa 4, ¿ya? Pero lo que yo les quiero recordar es que no todo derrame pleural
en cáncer de pulmón es etapa 4. No todo derrame pleural en cáncer significa que sea enfermedad diseminada. ¿Por qué? Porque en este caso, como les contaba, el derrame pleural puede ser por, tanto por invasión tumoral, pero también por obstrucción linfática y aumento de la presión hidrostática. Entonces, en este caso, la paciente tenía un compromiso extenso del mediastino que estaba comprimiendo los vasos linfáticos y estaba haciendo que la pleura no pudiera drenar el litro o litro y medio de líquido pleural que produce en el día. Entonces, al final lo que hicimos fue hacerle una toracocentesis que salió negativa, después le hicimos una videotoracoscopía para estar muy seguros que no tenía nada, se hizo biopsia de las pleuras y tampoco tenía compromiso pleural en las biopsias aleatorias y finalmente lo clasificamos como un etapa 3. Entonces, no todo derrame pleural significa que el paciente tiene una enfermedad avanzada, sino que es derrame pleural paraneoplásico o maligno, es decir, derrame pleural con células malignas dentro o dado por compromiso pleural. Pero no siempre el derrame pleural se produce porque haya compromiso directo del cáncer, sino que hay otros mecanismos como por ejemplo la obstrucción linfática, ¿cierto? También pudiera haber un mecanismo post-atelectásico, ¿cierto? Un derrame pleural por atelectasia, o también pudiera haber un derrame pleural paraneumónico por una neumonía posobstructiva por un cáncer que comprometa el lumen bronquial. Así que el primer gran mensaje de la clase, ¿cierto? Esto es frecuente, esto es grave, esto es tiempo dependiente y no todo derrame pleural es etapa 4. Entonces, ¿cómo se presentan los pacientes con derrame pleural maligno? Lo más frecuente es que haya disnea, ¿cierto? Más del 90% de las personas con derrame pleural maligno tiene disnea. ¿Por qué digo maligno? Porque no todo, no, la disnea no es el síntoma más frecuente en el derrame pleural en general, es el dolor torácico y la tos. Pero en el maligno sí, porque en general son derrames pleurales masivos o de alta cuantía. Entonces, la disnea es un síntoma cardinal. Es muy raro que un paciente con derrame pleural paraneoplásico no tenga disnea. Otras cosas que pueden pasar es que haya tos seca, ortopnea, dolor pleurítico ocasional, pero el dolor pleurítico no es lo más típico en el derrame paraneoplásico, ¿ya? Entonces pudieran ser pacientes que no tengan dolor torácico o que tengan un dolor que sea más bien inespecífico y no el típico dolor que uno estudia como dolor pleurítico. Y al examen físico, obviamente, vamos a tener matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar, ¿cierto? Las cosas clásicas del derrame pleural. Y esto es importante en derrame paraneoplásico, que la magnitud del derrame no siempre se correlaciona con la disnea, porque muchas veces la instalación es tan lenta que el paciente alcanza a tener mecanismos de compensación que hacen que no tenga, que la disnea no sea proporcional y que los derrames sean masivos, ¿cierto? Entonces, nuevamente les recuerdo, todo derrame pleural masivo es paraneoplásico hasta demostrar lo contrario, o es maligno hasta demostrar lo contrario. Y es súper importante en los síntomas la velocidad de instalación. En cáncer de pulmón de células pequeñas, en general vemos que el derrame es muy sintomático, que los pacientes se sienten muy mal, pero por ejemplo, en cáncer de mama luminal o en cáncer de pulmón con fusión de ALK, como la chica que yo les mostré acá, ¿cierto? El derrame pleural, aunque era masivo, no tenía un impacto clínico tan grande. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Me avisan si vamos bien, si estoy hablando muy rápido, si quieren que hable más lento. No se escucha. Bueno, Ya parece que vamos bien. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar, cierto, a un paciente en la urgencia o en intensivo? Primero, lo típico es tener una radiografía de tórax, ¿cierto? Que va a mostrar una pérdida del ángulo costofrénico, velamiento, que en general va a ser homogéneo, y que en cáncer la radiografía es inicial y normalmente es insuficiente. Cuando nosotros tenemos patología neoplásica, normalmente partimos de el escáner, ¿cierto? La ecografía es parte ya casi del examen físico de la urgencia y del intensivo, y vamos a encontrar el diagnóstico y vamos a guiarnos con la toracocentesis que se va a realizar, ¿cierto? Pero cuando hay cáncer, el derrame pleural siempre debe evaluarse con escáner de tórax con contraste.
¿Por qué? Porque vamos a ver los engrosamientos pleurales, definir el riesgo de la toracocentesis, porque podemos estar entrando en una ventanita muy chica que se muestre con la ecografía, ¿cierto? Y tener muchas masas. Y lo otro que nos va a servir es para saber la etiología del derrame, si es derrame por compromiso pleural o es derrame por atelectasia o neumonía posobstructiva o por compromiso linfático mediastínico. Entonces, particularidades del derrame paraneoplásico, ¿cierto? Es que partimos siempre con un escáner con contraste y la ecografía y la radiografía herramientas iniciales. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Una pleura que se ve bastante limpia, ¿sí? Con el receso que tiene claramente derrame que es hipoecogénico, pero en las otras fotos tenemos aquí a la derecha, tenemos una pleura francamente engrosada, ¿cierto? Con nodularidad pero con una buena ventana para puncionar. Y abajo a la izquierda tenemos una pleura que está completamente engrosada, donde no tenemos ventana para puncionar. Y abajo a la derecha, ¿cierto? Una pleura que está loculada. Entonces, estas cosas son frecuentes en derrame pleural maligno. Por eso es muy importante, además de tener la ecografía, ¿cierto? Como guía, que tengamos un escáner contrastado. Entonces, seguimos en el diagnóstico, ¿cierto? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, que hay derrame, pero hay distintos tipos de derrame, ¿cierto? Uno es sin asociación clara a patología parenquimatosa más que el enfisema que tiene el paciente, otro tiene linfangitis carcinomatosa, ¿cierto? Vemos los septos engrosados en morfología poligonal, otro tiene compromiso condensante con un poco de derrame, y acá vemos que hay una masa, ¿cierto? Con atelectasia, con derrame. Entonces es muy importante conocer la estructura parenquimatosa basal en derrame pleural paraneoplásico. Luego, la toracocentesis, ¿cierto? Se hace en los pacientes sintomáticos y en los pacientes que están en proceso diagnóstico, ¿cierto? Y siempre, 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 por favor, pídanle estudio citoquímico y si es posible, en horario hábil, estudio con citología y blog celular, ¿ya? Así que eso, como encarecidamente, como oncólogo, yo se los pido que siempre lo pidan. Y lo otro que es muy importante es considerar que la citología tiene una baja sensibilidad, es cerca del 50%, y en algunas series, si se repite, puede llegar al 60-70%, pero es extremadamente dependiente de variables pretest. Estas series que dicen sensibilidad del 70% son en pabellón, cuando la muestra se va al tiro, ¿cierto? No son en la urgencia, donde uno tiene que un poco salvarle la vida al paciente, ¿cierto? Y la manipulación y el análisis y el procesamiento pretest es normalmente subóptimo. Cuando uno está salvándole la vida a un paciente o está haciendo cosas para que el paciente no fallezca o no tenga una complicación grave, probablemente estas variables son mucho menos precisas porque no es el objetivo, obviamente, de la urgencia diagnosticar con citología. Eh, entonces, siempre hay que intentar hacerlo, ¿cierto? Porque es muy bueno lograr el diagnóstico con una punción, pero tener una citología negativa no nos asegura que el paciente no tenga compromiso pleural maligno, ¿cierto? Y siempre, siempre, siempre tratar de pedir la citología y el blog celular. Ahora, si la muestra espera un rato en la urgencia o en el intensivo y está ahí al aire libre, esa muestra va perdiendo calidad y lo más probable es que salga negativa y que podamos tener un falso Aló, negativo. sí, tranquilamente. Entonces, y aquí vemos, por ejemplo, que hay células muy chiquititas, ¿cierto? Que son de tumores de alta agresividad, ¿cierto? De cánceres neuroendocrinos de alto grado o de tumores de células pequeñas, ¿cierto? En el blog celular. Entonces, a veces, solamente con el derrame pleural y el blog celular, la citología y el blog celular, podemos tener
un diagnóstico completo y no necesitamos absolutamente nada más, porque ya tenemos la etapificación y tenemos la histología, y si es cáncer de pulmón de célula pequeña, no necesitamos nada más y le partimos quimioterapia al otro día, ¿cierto? Porque son enfermedades extremadamente graves. Entonces, ¿cómo lo manejamos, cierto? Esto lo van a ver más en detalle, pero estratificación de riesgo, ¿cierto? Ver que es muy frecuente que el derrame sea masivo en cáncer. Siempre hacer toracocentesis evacuadora en el caso que el paciente lo requiera, ¿cierto? Es muy importante para el alivio sintomático. Y mucho, mucho ojo aquí con el edema ex vacuo, porque es frecuente en cáncer. El, ¿A quién le ofrecemos un catéter tunelizado o un pigtail? Es una pregunta, ¿cierto?, que se responde en el equipo multidisciplinario y va a importar mucho el pronóstico que tenga el paciente, ¿cierto? Si el paciente va a vivir meses o o piensa que va a hacer un manejo más bien paliativo a corto plazo. Entonces, en algunos pacientes, ¿cierto? Que uno piensa que van a vivir poquito tiempo, algunas semanas o pocos meses, en general tratamos de hacer toracocentesis seriadas, si es que fuera necesario, y si el paciente va a vivir más tiempo, pensamos que vamos a hacer a ir a pigtail pleural. Pero también es muy importante qué cáncer tenga, porque por ejemplo, si tiene un cáncer de pulmón de célula pequeña y nosotros le vamos a partir quimioterapia al otro día, ese paciente en una semana va a resolver el derrame pleural, se va a sentir mejor, va a tirar para arriba, ¿cierto? Entonces ahí ya no va a ser necesario poner un pigtail o un tunelizado. Entonces es muy importante conversarlo en el equipo multidisciplinario para que todos estemos de acuerdo si es que el paciente realmente necesita o no necesita la intervención. Mientras más tenemos alternativas terapéuticas, ¿cierto? Es menos frecuente que usemos catéteres tunelizados o pigtail. Yo ahora en la experiencia del año 2025, ¿cierto? Es muy, muy, muy raro poner un tunelizado pleural porque o el paciente va a tener un tratamiento efectivo o está en un manejo muy paliativo, ¿cierto? Como que ya no está ese paciente probablemente que estaba bien y que no iba a tratamiento sistémico, porque como han mejorado los tratamientos sistémicos, el paciente recibe terapia hasta más cerca del final de su vida, porque las terapias son menos tóxicas, son más efectivas, y perdemos un poco el grupo de pacientes que van a necesitar pigtail. La pleurodesis química se indica cuando el pulmón es expandible. Y lo más importante, ¿cierto?, es intentar controlar el cáncer, ya, las terapias oncológicas específicas. Y siempre que los pacientes debutan con tumores torácicos, y especialmente con cáncer de pulmón, ingresarlos inmediatamente a paliativo, porque el ingresar a un paciente a cuidados paliativos, a un paciente con cáncer de pulmón, ingresarlo al diagnóstico, mejora alrededor de 3 meses su sobrevida, porque como el paciente sufre menos, se quiere morir menos y eh, va a vivir más. Eso está bien estudiado, y lo sabemos como hace 20 años. Entonces, el paciente debuta con cáncer de pulmón y al otro día ingresa a paliativo. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Que aquí en el derrame pleural, ¿cierto? O sea, el derrame pleural se controló y el pulmón se reexpandió, entonces tengo una buena paciente para hacer una pleurodesis química. Entonces, vemos, ¿por qué les quiero mostrar esta foto, cierto? Porque les conté que esta paciente, que era una chica jovencita con un cáncer de pulmón, con una fusión de ALK, que es un gen que se altera en personas no fumadoras, especialmente en mujeres jóvenes no fumadoras, ¿cierto? Le partimos tratamiento, estaba muy grave, ¿cierto? Con derrame pleural, pericárdico, muchas metástasis cerebrales, pero le partimos tratamiento con alectinib, que es una pastilla que se toma, o sea, es vía oral, ¿cierto? Y al par de semanas se le fue todo el derrame pleural, se le fueron las ramificaciones visibles y quedó solamente con cicatrices. Entonces, es muy importante el manejo de urgencia, pero esta no es una paciente que iba a ir a pleurodesis, ni a pigtail, ni nada, porque sabíamos que iba a responder de forma muy rápida al tratamiento oncológico. Entonces, por eso es tan importante el manejo multidisciplinario desde el minuto en que el paciente llega a la urgencia. Y el mejor tratamiento paliativo, ¿cierto?, es controlar el cáncer. Entonces, ¿qué pasa con el derrame pericárdico, cierto? Nos vamos al otro órgano más importante del tórax, ¿cierto? Que puede ser también por invasión directa, por ramificaciones o por el tumor primario. Y también puede ser por obstrucción del drenaje linfático pericárdico.
Además, cuando el tumor compromete el pericardio, ya sea de forma directa o por contigüidad, puede haber aumento de la permeabilidad vascular por citoquinas inflamatorias, y esto es frecuente que pase en cáncer de pulmón, cáncer de mama, melanoma, etcétera. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Un cáncer, un adenocarcinoma, que genera estos porotitos, ¿cierto? Esta nodularidad pericárdica del pericardio visceral, que son focos de cáncer. Y vemos acá, ¿cierto? También en el pericardio visceral, estos focos, estas manchas negras que son metástasis de melanoma, que también da compromiso pericárdico de forma frecuente. Entonces, la clínica, ¿cierto? Ustedes probablemente ya lo conocen, ¿cierto? Que da la triada de Beck, que cuando hay signos de taponamiento, que baja la presión, hay ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos se apagan por el líquido en en la bolsa, en el saco pericárdico. Y además es típico que haya, obviamente, disnea, ortopnea y dolor torácico, que en cáncer es muy frecuente que sea inespecífico, ¿cierto? Entonces, uno estudia el derrame pleural y el derrame pericárdico con manifestaciones clínicas bastante clásicas, pero como en cáncer la fisiopatología y y la instalación puede ser un poco distinta, los síntomas son menos categóricos. Puede haber pulso paradojal, ¿cierto? Cuando hay compromiso hemodinámico y signo de Kussmaul con ingurgitación yugular fija. Y lo otro es que siempre esto es una emergencia médica cuando hay compromiso hemodinámico. Entonces aquí tenemos la triada de Beck, para que no se olviden, de la baja de la presión, los tonos apagados y la ingurgitación yugular. Entonces, ¿cómo se diagnostica, cierto? Lo van a ver más en detalle, pero el diagnóstico, esto me ha pasado muchas veces, que yo he pisado 1000 veces el palito con esto, que el diagnóstico no siempre es evidente. Entonces, a veces el paciente empieza a sentirse mal, se siente raro, y no lo pensamos, y a veces el paciente lo que tiene es derrame pericárdico. Entonces eso es un poco más para los oncólogos que para ustedes, que cuando vemos al paciente en el FOLI, que tenemos que tener nosotros alto índice de sospecha en neoplasias torácicas. A mí me pasa especialmente en cáncer de pulmón con mutaciones, que da harto derrame pericárdico, y también pasa en cáncer de mama, unos cánceres de mama que se llaman lobulillares, que son bien poco agresivos, pero a veces dan derrame pericárdico. Entonces, a veces la instalación es tardía, o sea, es lentita, y hace que no siempre nos demos cuenta y que no sea tan evidente. Hay cambios en el electrocardiograma, ¿cierto? Sobre todo cuando hay taponamiento. Y en el ecocardio, obviamente, es el examen de elección, ¿cierto? Que vamos a ver el derrame y alteraciones em, em, de la distribución de los ventrículos, que van a ser clásicas de aumento de la presión intracardíaca. Y en el caso de que sospechemos que haya masas pericárdicas, deberíamos hacer una evaluación con una resonancia. La pericardiocentesis es importante realizarla si es que hay derrame pericárdico que es sintomático o con compromiso hemodinámico, ¿cierto? Y también nos va a servir para hacer el diagnóstico en el caso de que tengamos citología positiva. Entonces, si vamos a hacer pericardiocentesis, ¿cierto? Siempre intentar mandar una muestra a bloc celular y citológico. Es importante saber que aunque salga negativo, no es necesariamente un verdadero negativo, sino que podría ser por alteraciones pretest. El algoritmo en urgencia también lo van a tocar con el doctor Navea más adelante, ¿cierto? Pero la ecografía al pie de cama es una herramienta fundamental, ¿cierto? Ustedes en urgencia lo manejan muchísimo mejor que nosotros, y es algo ampliamente utilizado. Y la estabilización hemodinámica, ¿cierto? Con precaución de los líquidos en el caso de tamponamiento. Y esto es lo que yo les quiero dejar como desde el punto de vista de la oncología, que con confianza, si llegan pacientes con patología torácica, especialmente pacientes jóvenes, consultar precozmente a oncología, porque la cosa ha cambiado mucho. Entonces, los pacientes que antes vivían un par de semanas o meses, ahora un grupo pequeño puede vivir años de años e incluso décadas, si hacemos el diagnóstico molecular. No son todos los pacientes, pero intentamos rescatar
a estos que pudieran tener acceso a terapias molecularmente dirigidas que están disponibles tanto en el sistema privado como en el público. Entonces, siempre preguntarse si tenemos el diagnóstico o no, y si tenemos el diagnóstico de cáncer de pulmón o de cáncer de mama, si es que tenemos el diagnóstico molecular, o sea, si sabemos si es estrógeno positivo, HER2 positivo en cáncer de mama, o en cáncer de pulmón, si sabemos si es EGFR, ALK o ROS1 positivo, y el PDL1. Y siempre considerar el pronóstico funcional del paciente y en pacientes que son jóvenes, que a pesar de que estén muy, pero muy graves, que uno diga, bueno, este es un paciente que está en ECO 4 porque está falleciendo por el derrame pericárdico, derrame pleural, hay que ver el pronóstico, ¿cierto? Porque si el paciente estaba bien antes y ahora tiene una complicación aguda, ese paciente pudiera ser salvable. Ahora, si es otro paciente que tiene un pronóstico, o sea, que tiene un estado funcional basal malo de largo plazo, uno tiende a ser mucho más conservador, a pesar de que ambos pacientes en el minuto estén igual de graves y tengan la misma funcionalidad muy limitada. Entonces, esto es una familia, ¿cierto?, de manifestaciones que son distintas, pero que todas se pueden parecer entre sí y que para ir a saber si esto es un gatito, ¿cierto?, que es un gato casero o si es un león, tenemos que ir a mirarlo más de cerca. Tenemos que tomar el eco, ¿cierto?, hacer la radiografía, hacer el escáner y tomar el teléfono probablemente y llamar a los radiólogos o preguntar en oncología en qué está el paciente para saber cómo proceder, porque pudiera ser un paciente que va a vivir 3 meses o pudiera ser un paciente que va a vivir 10 años, ¿cierto? Afortunadamente, yo tengo buena experiencia con esto porque la gente ya está bien sensibilizada en las urgencias grandes acerca del cáncer de pulmón y la gran diferencia que hay entre un paciente y otro. Y lo más habitual es que en general nos llamen y que nosotros también llamemos a la urgencia cuando tenemos dudas o cuando queremos mandar un paciente. Entonces, el derrame pericárdico, ¿cierto? La pericardiocentesis puede ser urgente en caso de signos de tamponamiento, la ventana pericárdica o pericardiotomía en caso de recurrencia o persistencia, y también volvemos a lo mismo, la terapia oncológica sistémica es fundamental porque es el mejor tratamiento paliativo en el caso de patología torácica, que no es igual a patología abdominal o a patología de extremidades, etcétera, porque la patología torácica es muy crítica. Entonces, el umbral para partir tratamiento en patología cardiovascular oncológica es mucho más bajo. Y siempre se debe tener presente que un paciente con derrame pleural es un paciente por cáncer, es un paciente gravísimo que tiene que ir a cuidados paliativos, ¿cierto? Y aquí hay una fotito de una ventana pericárdica, ¿cierto? Entonces, el tratamiento oncológico va a intentar buscar controlar el cáncer de la forma menos tóxica y más efectiva posible. Y cada día esto va cambiando y tenemos balas mucho más precisas para tratar el cáncer. Ahora en cáncer de pulmón, alrededor del 30-40% de las personas tienen tratamientos molecularmente dirigidos, financiados tanto en el público como en el privado, pero esperemos que en los próximos años eso cambie al 60-80% y ojalá en algún momento al 100%. Entonces, en resumen, el derrame pleural y el derrame pericárdico malignos son urgencias oncológicas que son potencialmente letales. Siempre los pacientes son de cuidado y son condiciones que son muy, muy, muy frecuentes en cáncer. La ecografía es una herramienta diagnóstica fundamental en el contexto agudo, ya se utiliza en general en todos los pacientes y el manejo va a depender del contexto, del pronóstico, de los objetivos del paciente y de lo que conversemos en los equipos multidisciplinarios. Por eso es tan importante que estemos conectados, ¿cierto? Y el manejo del cáncer es la forma más efectiva y definitiva de controlar estas complicaciones. Así que necesitamos estar muy unidos con un enfoque multidisciplinario para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Oye, vamos a dar un ratito, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Oye, Diego, ¿es habitual un debut de cáncer como en la urgencia como con taponamiento cardíaco? A mí No, no es lo personalmente, más, sí, sí, no es sí. habitual. Yo creo que lo que es muy, muy habitual es derrame pleural masivo. Eso me toca verlo con muchísima frecuencia. Derrame pericárdico, en general, me toca verlo en pacientes que ya tienen el diagnóstico.
Em, no tengo claro cuántos debutan con derrame pericárdico, pero sí me pasa esto que yo les contaba, que a veces el paciente, yo lo estoy viendo en el poli y el paciente está raro, no, anda desanimado, está más cansado y uno se da la vuelta y a veces tiene un derrame pericárdico chico conocido de meses o de años y claro, el derrame aumentó, ese es más el escenario del Ese es el derrame escenario. pericárdico. Sí. Pero me parece que es más bien infrecuente. Tengo recuerdo de uno o dos pacientes que han debutado con cáncer pulmonar con derrame pericárdico, pero el pleural es muy, muy, muy frecuente. Creo que, claro, derrame pleural, por lo menos yo he recibido desde la urgencia a la UCI, pero taponamientos o derrames pericárdicos así como severos no he visto, por lo menos. No sé si Oscar está por ahí, puede, Hola. puede ver, a lo mejor ha visto más, pero por taponamientos, digamos, no sé si por causa oncológica, Oscar, ¿has visto más tú? No No, sé. mira, como debut, en general, no, afortunadamente son poco frecuentes. Yo creo que de los pacientes taponados que he visto sin diagnóstico oncológico, me ha tocado más por patología no oncológica. Mm. O sea, las palabras, los que vemos taponados, los pocos, afortunadamente, que hemos visto taponados, ya vienen con el diagnóstico. Incluso pacientes que con ventanas pericárdicas que fracasa la ventana. Mm. Eso sí nos ha tocado varias veces dentro de. Ya, sí. Sí, derrames pleurales masivos, sí. De eso, de todas maneras, se ve muchísimo más, o mucho más frecuente que el resto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo Oye, quería... bueno, Albert. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Tenía una duda respecto a si los pacientes que tienen cáncer pulmonar y una mutación tapiateable, como ALK u otras, habitualmente se presentan más con derrame pericárdico, derrame pleural, al debut o a la progresión. Sí, tanto la fusión de ALK como la fusión de ROS y un poco menos frecuente la mutación de EGFR tienen más compromiso de serosas. Entonces, es más frecuente que tengan derrame pleural y derrame pericárdico. Entonces, típica esta, es como la foto de la mujer joven, ¿cierto? No fumadora, que debuta con derrame pleural y un nodulito chico en el pulmón, o derrame pericárdico y un nodulito chico en el pulmón. Uno pone las manos al fuego de que es una mutada. Entonces, esas pacientes las hospitalizamos, las biopsiamos al tiro, las perseguimos, a veces le partimos quimioterapia empírica, mientras esperamos el resultado de la secuenciación genética, que se demora 3 semanas y nos va a decir si la paciente tiene posibilidad de tratarse con una pastilla y vivir muchos años o no. Entonces, si es que tiene posibilidad de tratarse con una pastilla, somos muy activos en buscar eso, y si es que la mutación llega negativa, lamentablemente ahí retiramos los esfuerzos y vamos a algo más paliativo. Pero es más frecuente que en pacientes que no tienen mutaciones. Y de la mano de lo mismo, con un paciente quizás gravemente enfermo en la UCI, con una mutación tapiateable, eh, como cuál es el momento en el que entra el ITK, pensando como en ese setting. Eso es una excelente pregunta y se ha ido moviendo la vara, en el fondo, para ponerte para darte una idea, hace una semana atrás, ¿cierto? Yo vi a una paciente en el Sótero, así que una señora joven que tenía un cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón es bien difícil de diagnosticar. Uno le hace biopsia, sale negativa, le hace otra, sale negativa. Ella tenía 3 biopsias por fibrobronco, por punción, todo negativo, y al final le hicimos una BTC y salió un cáncer de pulmón con una fusión de ALK. Entonces, la esperanza de vida es larguísima, ¿cierto? Pero mientras tanto, la señora se ha ido deteriorando y está en regulares condiciones, ¿cierto? Entonces, yo la vi hace 2 días atrás y la mandé a la urgencia para partir quimio. Entonces, yo le- la vi mal en el poli, ¿cierto? Le hago la receta de la quimio, la mando a la urgencia, que se hospitalice en la cama que pueda y donde se pueda le damos quimio a la espera de que lleguen las pastillas. Entonces, eso lo he hecho hartas veces y funciona, está aceitado. Entonces, cuando uno tiene a los pacientes ahí en control y puede conversar con los equipos, finalmente, en cuanto llega la mutación
y la terapia está disponible, tú partes inmediatamente, aunque el paciente esté en la UCI, eso se parte con sonda, no hay problema. Y los cánceres mutados responden súper rápido, se achican y, y los pacientes mejoran. Sí, el problema es cuando no son mutados. Entiendo, gracias. Oye, muchas gracias, Diego. ¿Alguna última pregunta para partir con la segunda clase? ¿Alguien más por ahí? Les agradezco a los que tuvieron la cámara prendida, poquitos, pero eso es bueno para el que está presentando, no se siente hablando al vacío, así que si pueden prender las cámaras sería ideal y tener ojo un poco con el audio, que no se les prende el audio entre medio de la clase, por favor. Vamos a seguir con la segunda clase, que es del doctor Francisco Guarda. Está por ahí Francisco, ¿no? Lo vi recién. ¿Me escuchan bien o no? Se escucha ¿Se perfecto. escucha?